Bien, muy buenas noches para todos mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Para mí es un verdadero privilegio poder estar aquí junto a ustedes en este tiempo de oración y doy muchas gracias a Dios porque para mí también es una alegría y un gozo el poder compartir con ustedes en esta noche la palabra de nuestro Dios. Y me gustaría en esta noche poder iniciar haciéndoles un par de preguntas. ¿Cuántos de los que están aquí presentes no han pasado por pruebas y tribulaciones? Yo quiero que se identifiquen conmigo cuántos no han pasado por pruebas o tribulaciones. Creo que todos, ¿verdad? Todos han pasado por momentos de angustia, todos han pasado por momentos difíciles en sus vidas. ¿Y cuántos de los que están aquí cuando han pasado por esos momentos de crisis no han sentido temor, no han sentido duda, incertidumbre? ¿Cuántos incluso no han sentido hasta que Dios se ha alejado un poco? Creo que todos hemos pensado en eso, al menos yo particularmente reconozco que en muchas ocasiones cuando he pasado por momentos difíciles, debo reconocer que a veces he pensado como que Dios está un poco distante, pero realmente nosotros debemos de saber que debido a que vivimos en una naturaleza de pecado y vivimos en un estado de imperfección, muchas veces cuando pasamos por esos momentos difíciles, cuando pasamos por esos momentos de tribulación, pues muchas veces es todas esas emociones que describí hace un momento, pues muchas veces saben venir a nuestras vidas. Y es mi propósito en esta noche, mis queridos hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo y a la luz de las Escrituras, que nosotros podamos entender cuál es el deseo del corazón de Dios hacia nuestras vidas cuando nosotros pasamos por momentos de tribulación, cuando pasamos por momentos de angustia. Es mi propósito en esta noche que nosotros podamos entender lo que Dios quiere que nosotros vivamos en esos momentos. Y para eso me gustaría que abriéramos nuestras Biblias, tuvieran la amabilidad, por favor, de abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, y me gustaría que leyéramos a partir del versículo 4 hasta el 7, y dice la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y yo le he puesto por título a esta reflexión: experimentando el gozo en las pruebas. Y le puse precisamente este título a esta reflexión porque precisamente el desarrollo de esta reflexión está basada en esta misma carta, una carta que es reconocida como la carta del gozo. Y es una carta que es considerada así por la forma en la que el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a que, a pesar de las tribulaciones y las angustias que pudieran estar viviendo, ellos pudieran experimentar el gozo de parte del Señor. Y es mi deseo en esta noche, mis queridos hermanos, que todos ustedes puedan salir de este lugar y que también mi persona pueda salir de este lugar plenamente convencidos de que Dios nos dará gozo en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Si leemos en este pasaje, comenzamos leyendo desde el versículo 4, nosotros podemos darnos cuenta del deseo que hay en el corazón de Pablo de que los creyentes de la iglesia en Filipos puedan experimentar gozo y alegría en medio de las circunstancias que pudieran atravesar en sus vidas. Y realmente, ¿será que acaso los filipenses no estaban conscientes de que ellos en sus vidas como creyentes iban a pasar por diversas tribulaciones? ¿Será acaso que ellos no estaban conscientes de que vendrían pruebas y vendrían momentos difíciles en los que se iban a angustiar?
Pues si nosotros nos vamos unos capítulos atrás, en esta misma carta, específicamente en el el capítulo 1, versículo 29, nosotros podemos darnos cuenta de que el apóstol Pablo les dice: porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo les está diciendo aquí a los creyentes que no solamente ellos iban a disfrutar de las bendiciones espirituales que habían sido preparadas para ellos en Cristo Jesús, sino que también tenían que, por causa de Cristo, padecer persecución, padecer angustias y pasar por diversas pruebas y pasar por diversas tribulaciones. En el mismo capítulo 2 que continúa, en los versículos del 5 al 8, Pablo les deja bien claro a ellos un modelo, el modelo perfecto de quién ellos debían tener la misma actitud, de quién ellos debían aprender. Y es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis queridos hermanos, Pablo les exhorta a los creyentes a que tengan la misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos un momentito al Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, nos vamos a encontrar a nuestro Señor también dándoles palabras de exhortación y de aliento a los discípulos, y les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, mis amados hermanos, tendríamos que preguntarnos: ¿será que existe alguna diferencia entre los discípulos que estaban con el Señor y nosotros? ¿Será que acaso existe alguna diferencia entre los creyentes de Filipos y nosotros? Yo diría que ninguna, aunque quisiera hacer la salvedad que realmente ellos, a pesar de las tribulaciones que cualquier creyente o cristiano pueda atravesar, ellos estaban sufriendo persecución. Y nosotros, por la gracia de Dios, hasta ahora no hemos sufrido la persecución que ellos, que ellos sufrieron para ese entonces, y realmente nosotros podemos todavía gozar de un poco de libertad y podemos reunirnos, podemos predicar el Evangelio, compartir la palabra de Dios con otras personas sin sufrir este tipo de persecución. Pero debemos estar conscientes, hermanos, que no estamos exentos a padecer las mismas persecuciones que ellos. Tal vez llegará el día en que eso suceda y debemos estar preparados para poder tener el gozo y la alegría del Señor para poder enfrentar estas situaciones. Nosotros debemos estar listos para cuando esto suceda. Ahora, volviendo a nuestro texto inicial en el capítulo 4 de Filipenses, vemos cómo el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes. Desde el versículo 4 les dice: regocijaos en el Señor siempre. O sea, aquí no les está diciendo regocíjense cuando tengan un salario estable, cuando tengan un trabajo estable, regocíjense cuando tengan una cuenta sustentable, regocíjense cuando tengan casa, regocíjense. No le está diciendo eso, les está diciendo regocijaos en el Señor siempre. Es decir, es muy probable que Dios nos quiera bendecir con estas cosas, pero nosotros debemos regocijarnos también cuando no tengamos ninguna de estas cosas. Debemos estar listos para regocijarnos en el Señor en todo momento, en todo tiempo, en abundancia, en escasez y en todo tiempo. Dice el versículo 5: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Aquí Pablo les exhorta, les alienta a los creyentes, hablándoles acerca de la venida del Señor, lo cual para ellos era algo inminente e importante. Y el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo,
mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Esta es la exhortación que Pablo le da a los creyentes de la iglesia de Filipos, pero es una exhortación también transmitida hacia nosotros. Tenemos pruebas, tribulaciones, estamos afanados o preocupados por alguna situación. Vayamos a la oración, hermanos. Vayamos a la oración y dejemos delante de nuestro Dios nuestras cargas y nuestras peticiones. ¿Y qué va a suceder? La respuesta está en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Son las mismas palabras que Jesús les habló a los discípulos en Juan 16:33. Estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. Entonces, mis amados hermanos, permita el Señor que esa sea la paz que siempre pueda estar en nuestros corazones, de manera tal que nosotros podamos estar confiados y podamos estar seguros en nuestro Señor Jesucristo. Y a manera de conclusión de esta pequeña reflexión, me gustaría decir que en esta noche todos estamos aquí con cargas, con peticiones, estamos con circunstancias, tal vez enfermedades, algún problema en particular. Todos estamos aquí con el propósito de poner delante de nuestro Señor nuestras cargas y poner todas nuestras situaciones delante de su presencia. Pero estamos aquí ¿por qué? Porque estamos seguros de que Dios va a escuchar, porque estamos seguros de que Dios va a oír nuestro clamor y en su tiempo Él va a responder. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 34:15? Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Y si me permiten un minutito, dar un pequeño testimonio con respecto a lo que justamente pasó el martes pasado cuando estábamos orando y estábamos poniendo nuestras peticiones. No sé cuántos recuerdan que yo pedí en manera de petición que estuvieran orando por mi trabajo y que mi jefe me había comentado de que probablemente tenía que reducirme a un medio tiempo por cuestiones económicas. Entonces yo pedía que oraran por esa situación. Y justamente al día siguiente, cuando llego a mi trabajo, mi jefe se me acerca y me dice: ¿sabes qué, Yudier? Yo anoche no pude dormir nada. Yo anoche no pude dormir nada pensando cómo ibas a hacer tú, cómo ibas a solventarte. Yo no sé si tú pudiste dormir bien, me pregunta él. ¿Tú pudiste descansar? Digo, oye hermano, ¿qué te puedo decir? Yo dormí bien, yo dormí como un niño, les dije. Digo, bueno, como un niño no, porque realmente un niño más bien lo que se pasa la noche entera despierta. Pero yo te puedo decir que dormí tranquilo, porque yo no puedo añadir otra cosa, por mucho que me afane, no puedo yo añadir a lo que Dios tiene preparado para mi vida. Yo tengo que descansar en las promesas de Dios y no va a suceder nada que esté fuera del control de Dios. Todo está dentro del control de Dios. Entonces me dice: mira, ¿sabes qué? Vamos a seguir como antes. Vamos a seguir como antes, vamos a seguir trabajando a tiempo completo, vamos a ver qué pasa, cómo nos va. Y bueno, hicimos algunos ajustes y para la gloria de Dios, pues ahí estamos, seguimos trabajando. Y esto lo cuento yo para la gloria de Dios porque justamente oramos martes y ya el miércoles pues ya estaba la respuesta y bueno, realmente fue de gran bendición para mi vida. Y bueno, mis amados hermanos, están pasando por tribulaciones, hagan oración. Están pasando por pruebas, hagan oración. Están pasando por enfermedades y por crisis, hagan oración. Esa fue la exhortación de Santiago, del apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 13, donde nos dice: ¿sufre alguno entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno contento? Cante alabanzas. Entonces, mis queridos hermanos, que Dios permita que nosotros por medio de la oración podamos acercarnos a Él, a presentar nuestras peticiones y al mismo tiempo descansar en que Él obrará conforme a su voluntad. ¿Quieres que les diga en esta noche algo en lo que deben afanarse? Bueno, les dejo como tarea, vayan a leer lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 18. Ese es mi afán también. No les voy a decir, vayan a leer Efesios 5, 18. En eso debemos estar afanados realmente, hermanos. Que Dios les bendiga en esta noche, es mi deseo. Gracias, pastor. Muchas gracias, hermano.